Televidente, feliz noche y bienvenido en nos programa Boa Noite Corsao. Un placer grande, inmenso para nos compartir a trove junto con vos un programa informativo, un programa que nos decidí de presentarle de forma aquí con un doble efecto. Uno, pues no está de júbilo y nos que dedicar el programa Yahweh na un de comunidad más extenso, más numeroso y más arraigado. Esta val, sí, esta más ancrada quizás en el corazón de nuestro país, mirando como visa lo que te trata inmigrante un día dice que es un pañuelo de Sinti ofendí para lo que me avisa. Nuestra comunidad migrante, de inmigrante, colombiano, holandés, venezolano, pero Hopi viaja, tiene cierta nacionalidad que para su característica social y personal, su manera de comportar, su actitud, nanta vida un tiki más con la visa más fácil para interactuar y para adaptar el cambio ahora con anta vai viva en otro lugar. Manera tu país tiene su bon, tiene su malo, manera tu riende tiene su bon, tiene su malo, pero nos no poquita con los amigos dominicanos, una comunidad que ha compartido con nos aquí en Corsao por the hopi tiempo y ahora es comunidad dominicano rond mundo, obviamente en un país natal, República Dominicana, pero esta es una colonia, esta es una comunidad que tiene grupo de inmigrantes rond mundo, me creo que no tiene ni un país ribe mundo aquí que no tiene un dominicano da viva y que no tiene un dominicano que ha 13 en cultura, en comida, en música, en estilo de compartir que está más alegre mes. Y con el programa aquí me quiero dedicar un rato nos homenaje na júbilo que está embarcado Tour Dominicano a hoy día de independencia de República Dominicana. Para nuestro país compartir a un programa que nos realizado en el año 2022. Ahora que un representante más querido del pueblo dominicano, Fernandito Villalona, a visitar nuestro país. Nos ha tenido una conversación extensa con Fernando Villalona, nos papia de que se acostan con no tal lo que tú días esta papia en cualquier entrevista. Cosas un tique más de su vida personal, cosas obviamente de su carrera, pero una entrevista más great y más entrevista a Fernandito na más hopia ocasión, pero de ahí aparte que prometo nos a comenzar a realizar entrevista, prometo que nos va a entrevista, no se conversa hopi y en verdad voy a reparar con una persona de una profundidad espiritual hopi grande. Tanto como quiera con Fernandito, da una persona más querida, no solamente en la República Dominicana, pero en el mundo, y Corsao, no una excepción, pasó en Corsao, un artista más gustado y más querido. Pasó en Venezuela, en Corsao, tiene artistas que gustan, que me provisa un UB40, por ejemplo, un Casaf, pero tiene artistas que querí, un Fernandito Villalona, un Oscar de León,
vou numerar mais hopi artista de tour dos banda, que men artista que nos gusta, nos pidi panan, nos goza nan, pero é carinho que certo artista nan a planta na corsau, maneira un Johnny Ventura de feliz memória, maneira anyhow, a mim por mencionar mais hopi messi. Tá pensei, agora nós vai dedicar nosso programa na parte musical que é entrevista aqui e também é conversação com o Fernando. Pero, mino que laga a fo é parte mais importante, que é parte histórico. Para sobra, Shonan, hopi viaja, não está segmentar hopi, não está e esse me que vai back na uma entrevista com o Givi Basilio, porque me que parte de história queda bom claro e me tá volver a repetir palavras de nosso amigo Boy Marchena, que a falecer sempre com sua luta para o trabalho e obra de Almirante Luis Brión, o gente não sabe que o Almirante Luis Brión realmente tanifica para nós como país, como pueblo. Nós temos uma representação de página de história como de nos yunan de terra, de não. Por nós temos Carlos Manuel Piar, nós temos diferente outro que não parte. Mas o problema está com o gente que não conhece, para ignorância de nossa história, não está reconhecer quizás o trabalho de nos yunan, pero casualmente palabra ignorancia con respeto, me debe ser, pero en realidad, dijo Pijende, para lo que te trata nuestra historia, para sobre nos tinco comienza a pensar de incorporación. Es un trabajo largo, es un trabajo que no te dura 2 lunas, es un trabajo que te toma tiempo y que tiene hobby, trabajo para realizar, pero que tiene necesidad para nos por lanta. No está criticando mesmo, no está patriótico, pero con nos porta patriótico. Si nos sa, Kiko, patria tanificada, si nos sentimento patrio no te, si no está ignorar el trabajo de están, si trabajo patriótico, si nos no está reconocer ni respetar lo que nos antepasados han, sí, ando con nos por visa, con nos está patriótico. Está más difícil. Y te pensé, me que compartí un parte de lo que Givi Basilio avisa en entrevista aquí, y es como una reflexión sobre nos cinco comenzar a pensar que si nos quepa cosas va mejor, nos mester comenzar a hacer cosas diferentes. Y si nos no tenemos el sentimiento patriótico que o gente te exclama con nos mester comienza a hacer algo y en cambio tan comienza de enseñanza. El problema serio que nos tienta nos enseñanza es si no por perdonar ni un ministro y ni un diputado para nos ahí va más material para por fin cultura e história própria durante a enseñanza. Nós estamos em 2023, ainda não adianta. Que me forma parte do currículo, com muito, por exemplo, for de lá nos lá é pré-escolar o rata for, aunque seja tão importante, lá nos com escola básico e escola secundário. E em matéria história e cultura me citei. Maneira a mim alanta também, por exemplo, vai Colômbia, 7, 8 anos. Tur alumno na escola sana história na cultura foi cabeça anta viver anta estime pa sobra fora de na foundation na casa e escola também dura não então nós lamentavelmente não até ao 2023 bita punto um jovem é para o meu habitante de Kosovo de bisa africano e nós saco que um pueblo me 3.000 anos para que Cristo viva aqui é pueblo indígena com caiquetios caiquetillos araucas mencionar, lamentavelmente. Para no papel mes, quello que la visa africano, para passar realmente aqui tempo na bing, com a biba aqui, esclavitud, comércio transatlântico, tula. Pues, que comecei assim? Cambia drasticamente nossa educação,
Então, já, nós chamamos para a escola na casa, de barrio, centro de barrio. Dar informação, curso, não somente de baile, mas também de história, de cultura. Correcto. Então, nós enseñanza. Pues, me estaba duro de encargo de nuestro ministro actual también. Nos reunicaba, por favor, no la haga a tu ministro más avisa. Que sí. Entonces, de meester introducir historia y cultura propia de enseñanza, entonces nos vaya el cambio que nos que si no nos nota añe. Sí. Enseñanza. Presenta a nuestro amigo Gibi Basilio, con conocimiento amplio de nuestra cultura, de nuestra historia. Y vos tan sabe con ma pone pida aquí de Gibi. By the way, un saludo más especial a mi amigo Gibi Basilio. Pasó obra un día, tal cual, manera un día de conmemoración de independencia de República Dominicana. Gibi Basilio ha pronunciado un speech que me agravele, pero lamentablemente para el costo de tecnología el hard disk que estaba tan bom guardar a fallecer. El hard disk a ninga de abrir nunca más, ela vai diferente caminda, nan lucha, no por logras capele y ma perde hopi material entre nan speech interesante de Gibi Basilio. Caminda ela narra gran parte de lo que Juan Pablo Duarte con su fundación trinitaria ahasi pa pura logra lo que nos está celebrar y conmemorar hoy la independencia de República Dominicana. Hay más gente que ha trabajado en el proyecto y que ha logrado hecho importante aquí. Tapesei nos saludo a nuestros amigos de la comunidad dominicana y un dice aquí nos va a disfrutar de parte que no está haciendo como un homenaje, como algo pasó lamentablemente. Nos no podrá lograr entrevista aquí, entrevista no, speech de nuestro amigo Gibi Basilio, que seguro estaba tremendo para un programa manera es un llave. Pero nos aprovecha de hacerle de un estilo un tique más festivo y nos compartir la presentación de Fernando Villalona. De cómo Fernando Villalona pasó tiene más y merenguero que cantan a su país. Pero Fernando Villalona ha difundir una pieza que él la saca, no te acuerdas quién es el autor, pero es un aplamé rotundo como un himno de República Dominicana, de dos himnos de República Dominicana. Manera, por ejemplo, no se avisa en Venezuela, no sigue Alma Llanera, pero aparte de Alma Llanera, no sin también hoy en día, para generación un tique más nuevo que cantica Venezuela. Sansa cantica y cultura de canta con mucha pasión y especialmente es nanku no está viviendo en Venezuela. Me es un post cada dominicano que atende pieza de Fernando Villalona, dominicano soy. Esta Villalona, esta es una pieza que te llega, tiene su sentimiento más profundo. Ahora con anta para fora en el país. Y si no está para dentro, no cantele con mucha alegría, con mucho orgullo, para sobre todo una pieza que segura identificar el sentimiento dominicano. Ahora, si no está pone en contexto todo lo que nos está papeando ahorita, es una motivación para nos hacer, nos parte, para comenzar a valorar un tique más lo que nos tiene. No está viva de libertad, no está viva de democracia, no está viva en el mejor país del mundo y no está realizando eso. No está criticar, Kenia, de todo lo que te pasa todo el día, negligiendo el tantísimo bendición que Corsautín. Máranos por a papia siquiera, mitar de cosas bon que Corsautín, para nos por lanta todo el día, que gana de celebrar y caminda el lugar caminda no está viva para sobra con tanto quejo no me inda comprender pasó me que mencionar pasó tin representante de tu sector
con mensaje nan, que quizás tiene una buena intención, pero de manera que no está creciendo el mensaje nan, está para crear más división, está para crear más problemas, está para crear más sentimiento. Me supone que esta parte de nuestra memoria social, de nuestra herencia cultural y social. Pero si no, llega un día que nos comienza a pensar con alegría, sí. No es que cambio, van a entrar para cambio, pero van a stop de queja, no. Pues no está llegando a un punto que minda realmente si votar. El problema, diferencia está con antes, no está en red social, para escribir tanto que no está lista todo día arriba a red social. Pues tú rendes experto, tú rendes en coibisa, tú rendes a saber, pero na final, gran mayoría de cosas que vos no están lista arriba a red social, cosas nonsense, cosas que no tienen ni pie ni cabeza, cosas que porta deseo de gente que no está puntra para mí, que no está así, e trabajo de puntra para mí que no escribe. Entonces, nos estamos yendo en una dirección de negativismo que está llevándonos en el peor camino que por ti. De una autoestima abajo, de una falta de interés y de una falta de valorar lo que nos tiene. Entonces, me avisa, la ganos hacia un programa un tiki más alegre, la ganos compartir alegría de nuestros amigos dominicanos, arriba 27 de febrero, día de independencia de República Dominicana. Bueno, sí, estaba Fernandito Villalona en el soundcheck preparando su orquesta para tremendo presentación que él realiza aquí en Corsao en el año 2022. Caminda sala estaba lleno, no tiene lugar y pone gente, demostrando así la confraternidad existente entre pueblo de Corsao y pueblo dominicano. Una unión más grande mes. Qua die baliadonan di Corsao no sa balia bachata. Well, qua die baliadonan di Corsao no sa balia un merengue y no gusta un merengue. Te hasta nos tin el merengue de nos
vida diario, como un patrón chino musical que nos gusta más tanto. Si no nos vamos a un mensaje de esta si nos programa posible y Gis nos está back con más de nos programa llave compartiendo con la comunidad dominicana celebración de fecha de independencia día 27 de febrero. Caminda Duarte, su sueño de Fundación Trinitaria Realidad, Juan Pablo Duarte. Jason Sabeck. Até a roupa tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir por nada. Lagi luz acender, em dia. Não laga mal costuma tá o pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz acender to, pague. Assim tem roupa cosmasco abo por assim para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para o mês, para nós tur e para nosso futuro. Sera lá para Sera? Sim, não será. Esta comitação tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Já sabra? Tá, que me vou preocupar yanto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está preco na casa também. Você está preco na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá da meta. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance, intera una organización a vos servicio para donar a vos familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Well, semana nós está back, como assim nos programa Bonochi Corsau e nós está acordado com nós está chegando a Bosland, aqui na Lab de Med, Laboratorio de Médicos, empresa que ha celebrado recientemente 45 años de trabajo, lo cual no está juega. Está un legacy, está una herencia de generación de trabajadores, de dirigentes, de proceso, de estudio, para poder lograr hoy en día reunir tour e certificación con Lab de Med Team como un laboratorio top en el momento actual, que brinda no solamente el conocimiento e equipo, pero el servicio mesterta número 1 para por ti una acreditación internacional. Y TPC no está orgulloso de por ofrecer un servicio que cuenta con diferente acreditación internacional, pero además con predilección y preferencia de público, de los usuarios, de los clientes, de los pacientes y todos de la cadena de cuidado para sobre Lab de Med a demostrar que su compromiso con la palabra confiabilidad está real. Además de eso, nos flexibilidad para hacer el trabajo más confortable cada día para vos, más cercano a abo y tapecei si vos no puede llegar cerca nos está llega cerca vos. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. Na nombre de Bombini Supermarket, un lugar ideal para vos hacer compras de un ambiente dulce, un lugar que ainda nos tiene no solamente producto fresco, una variedad grande, pero nos tiene satisfacción por un abo el servicio que vos deseas, servicio solamente con esmero, con
televisión. A mí jamás na bombini supermarket me no apunta onda tal cosa ta kuna ta bisami number tal by aquí by na dice bingo no amiso durende está increíble pasó y seite compromiso tanta hibabo que camina ta lo que cristiano nos tiene un compromiso también loyalidad para los clientes, nan está loyal na nos está loyal na nan para donar el mejor servicio para sobra. Tabocas, seguro. La nombre también de Currinde, Currinde ku ta una entidad que en su último tiempo nan a cosechar el trabajo incansable de hopi años llevando el nombre de Corsao Ron Mundo. No solamente trabajando na Corsao para así fortificar todo lo que nos tiene aquí nana, no zona franca, así es más seguro, que es algo sumamente importante, cosa que sucede para dentro de Guaya, que quizás no sabe, pero una cosa que un cliente potencial también mira seguridad. Transparencia en el proceso de control, pero otra cosa es network que un zona franca Mr. T. Y ahí nan Currinde a demostrar su capacidad. Ahora que todo lo que nos hace ha quedado demostrado en el logro nan que hoy en día Currinde está una zona franca más importante de nuestra región de Caribe, un día están más sólido, un día están con una imagen mejor. Y nos está trabajando día, no solamente en la zona franca, pero también en los parques industriales, creando motivación para el nacimiento de industria en el local, para producir no solamente lo que nos tiene que investir, pero lo que el mundo tiene que investir. Pues Currinde es una empresa con visión de futuro. Currinde solidificando cada día más su fundeshi para ayudar en el fortalecimiento de nuestra economía. En la versión de Sambil que ya tiene una cantidad de eventos preparados para el luna venidero. Luna de marzo, nos tiene una caminda Día Internacional de Endemue, nos tiene una caminda una cantidad de fechas tan importantes, pero nos tiene una cantidad de proyectos para compartir con nuestra comunidad. Si vos han por mira cuánto costa tomando lugar hoy en día, si vos mira cuánto está sucediendo en el local de Sambil, tanto y es tan particular de cada compañía, pero también en el área común de Sambil, en los food court, machajópicos, para sobra Sambil Abira, un lugar más allá de un centro APC, no se dice, Sambil está más que un centro comercial, más que un shopping mall, pero Sambil tiene un envolvimiento con nuestra comunidad que crea un espacio único en la Corsao, caminda, por vaya si compras, por vaya dar un coffee, por dar un cerveza, pero vos podés reunir con tu familia, vos podés hacer reunión de negocio, y la vida manera me dice siempre un meeting point para nos tour, ahora que nos tiene algo, uno no se topa, van a Sambil, vos me ser de comprar un flané, un flus, un zapato, un make-up para dama, un joya, un regalito, lo que sea. Sambil tiene, pues Sambil está justamente el lugar ideal para vos así compras. Pero hobby más un centro comercial, no lo olvidar con mañana el gran día de los grandes, el día de los senior citizen, para así bien con los grandes, bien compartir el ambiente dulce de Sambil. Bueno, de manera nos avisa, nos halagamos con una entrevista sumamente great, sumamente humano, una entrevista, vos mira, un artista humilde, un artista con calidad humano, y vos mira, sei más tanto, meta sigue hopi, farándula dominicano, pues hecho como más viva en Santo Domingo, más traja con una organización de Johnny Ventura para hopi tiempo, y realmente está un semillero de artistas, ¿no? Hoy en día no sé hace un programa de tiempo cortico aquí, pues tiene cosas interesantes tomando lugar para el aspecto musical en la República Dominicana, pero mayoría de artistas más grande con él y más joven con él, siempre pone como un punto de referencia
música de Fernando Villalona. Entonces ahí no se puede compartir entrevista. Voy compartiendo con los amigos dominicanos el Día de Independencia de República Dominicana. Esta entrevista que nos ha realizado en el año 2022 con el Mayimbe Fernando Villalona. Y no está acá junto con el gran artista Fernando Villalona, el Mayimbe. La ganó Switch para español, pues unos 5 papi español. Estamos junto con Fernandito Villalona, uno de los artistas no solamente más gustados, pero más queridos en Curazao. Realmente hay una fanaticada que gusta a los artistas y hay una fanaticada que quiere a los artistas. Hay quien tiene ambas cosas. Pero en este caso sabemos, Fernandito, que Curazao en ti ve a uno de los artistas realmente más queridos, que realmente hay un afecto por el artista. Aquí por el North Sea Jazz Festival han paseado una gran caravana de artistas en todos los años, y yo sé que a la gente les gusta, pero no necesariamente los quieren, los adoran, como en este caso ocurre contigo. Curazao, siendo una plaza tan pequeña, ¿qué significa en la carrera de Fernandito Villalona? Porque yo te he visto aquí desde que eras casi un muchacho. Bueno, imagínate, primero darte las gracias por esta oportunidad que me das, Germán, porque en verdad Curazao para mí ha sido un punto súper clave para lo que es los Países Bajos, porque lo que es Curazao, Aruba, San Martín, Dominica, y otras que ahora mismo no me llegan a la mente, han nacido desde Curazao. Claro está, entre Curazao y Aruba es prácticamente la misma situación, porque cada vez que vengo a Curazao, voy a Aruba. Pero Curazao para mí es como un frescor, es como un alivio a ese tormento de trabajo que yo tengo en la República Dominicana. Y esto ha sido un fin de semana que hoy es que vamos a tocar, por eso se oyen los instrumentos allá abajo. Y estoy feliz y contento esperando esta noche, porque yo sé que aquí lo primero que me dijeron es que quieren las canciones viejas. Exacto, pero yo le voy a introducir un par de canciones nuevas a ver qué le parece. Pero es un punto clave para mí. Es una plaza pequeña, pero es una plaza de verdad sumamente importante. Fernandito, te sometiste a una operación, la gente se preocupó, después te vimos recuperado muy pronto. ¿Cómo ha seguido la salud? ¿Cómo está tu estado de ánimo en este momento? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Yo estaba casi en 300 libras. Imagínate. Y en plena pandemia me atreví a hacerme la bariátrica y bajé 100 libras, algo de que me he ganado el nombre de los músicos, principalmente del conguero Arturito, y que el Ken. Pero lo gozo porque es un halago. Sí. Pero en cuanto a salud, increíble. Se me fue el azúcar, la presión, me han quitado pastillas de la presión. Qué bueno. Duermo mejor, me siento mucho más liviano, aunque sí perdí mucha fuerza en los músculos, pero es muy normal porque también los años van pasando. Y ya yo no soy el tiguerito que brincaba para arriba y para abajo como cuando los hijos del rey, y ya lo cojo suave y bailo un poquito más moderado, y bailo y canto un poquito más tranquilo, pero la misma tesitura existe todavía. Qué bueno. Yo te sigo mucho y he visto que de verdad tienes una actividad constante, y es loable para un artista. Cuando ya muchos artistas y mucha gente que trabaja en el medio ya empiezan a pensar en el día del retiro, eso no pasa ni por la mente de Fernandito. Bueno, me ha pasado. Sin embargo, a veces he tenido que dejar de pensar en mí por pensar en las 15 o 17 o 18 o 20 familias que dependen de mí.
y eso me ha mermado la decisión. Sin embargo, tengo planeado que a los 70 años voy a coger un tiempo, quizás un año sin trabajar, para hacer un nuevo estilo de trabajo, sea esporádico, un par de shows en diferentes países. Todo depende también, porque eso lo estoy diciendo yo, pero Dios es el que tiene finalmente la decisión de lo que quiere hacer con uno. Fernando, tú mencionas a Dios y he visto en muchos videos donde el nombre, la figura, la presencia del Señor en tu vida es muy constante. ¿En qué momento, cómo llegó Dios a tu corazón? ¿Fue un encuentro? ¿Fue una revelación? ¿Fue alguien que te indujo? ¿Fue que tú lo buscaste? ¿Cómo ocurrió eso? Mira, yo vengo de una familia católica y me crié en un pueblito católico. Yo mis primeros pininos lo hice en una iglesia católica. O sea que es algo por tradición. En Santo Domingo somos católicos prácticamente la mayoría. Los otros son de diferentes formas, pero realmente mi punto clave es Dios. ¿Tienes una relación directa con Él? Bueno, la relación con Dios es directa por mediación al Espíritu Santo, siempre encomendado en Jesús. El Espíritu Santo para mí es el guía de todo accionar mío. Tú ves, yo te estoy hablando y Él es quien me está poniendo la palabra en la boca. El que no cree en eso y no entiende eso está totalmente perdido, porque yo no fui una persona que estudió para poder hablar de la manera. Es más, nosotros somos de una región que no hablamos perfecto. Pero cuando yo llego a la capital, hablo perfecto. Pero cuando estoy allá, digo, porque tú sabes que o sea, corto la I, la R, la L, un desastre. Pero ese es nuestro origen de la línea noroeste. Pero Dios es que manda, como son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de mí, de ti, de cada uno. Claro está, hay diferentes formas de espíritus. Tú tienes un espíritu suave, otro tiene un espíritu muy movido, dicen hyper, otro tiene un espíritu de contrariedad, otro tiene un espíritu que si tú tienes la razón, te dice que no es así, que es como el otro dice. O sea, si la lógica es lógica, no hay necesidad de llegar a pelear espiritualmente. Claro. Fernando, regresamos a la música. Aprovechando que pausaron nuestros amigos, la banda de Fernando Villalona que está haciendo el soundcheck, estamos en el sitio donde se va a llevar a cabo el concierto esta noche. Si Fernandito Villalona llegara a un concierto de Fernandito Villalona, ¿cuál sería la canción que pediría? ¿Que yo pediría? Yo como público. Bueno, yo tengo 232 éxitos y casi 400 temas grabados. Se me hace un poco difícil, pero yo te podría decir que Baile en la calle, Te amo demasiado, Cada momento, O no podrás, Delirante amor, Tatico Enrique, que fue mi primer merengue, Para olvidarme de ti, que fue mi primer tema, que grabé con el maestro Rafael Solano. Es un poquito complicado porque son muchos. Pensé que tendrías alguna favorita. Hay una favorita, sí, que es Sé que te perdí. Sé que te perdí. Porque marcó un punto clave en mi vida, que fue que me enamoré de la mamá de mi hija Paloma. Y ese es uno de mis favoritos, porque creo que fue una interpretación bonita.
Qué bueno, qué bueno. Era casualmente explorar un poco de un artista que tiene una diversidad de ritmos en su repertorio, desde lo romántico hasta lo bailable, en fin, temas para el amor, temas para, a mí particularmente el álbum romántico me gusta muchísimo. Hay una canción que siempre me gustó muchísimo, que es Compañera. Sí, es canción bellísima. Nuestro querido Jackie Núñez de... De Jackie. No sabía eso. Bueno, hay una particularidad que quisiera preguntarte. Es obvio que la fuente viene de un gran amigo tuyo, al que quiero aprovechar este momento para darle las gracias por haber servido como el puente, la comunicación, para poder lograr esta entrevista con Fernando Villalona, nuestro gran amigo Mauricio Cruz, ahí en la República Dominicana. Hay un angelito que llegó a tu vida y que es una fuente de inspiración, Matthews. ¿Qué significa Matthews para Fernando Villalona? Bueno, Matthews para nosotros, digo nosotros porque su mamá también es parte de la alegría y la mortificación de tener un niño como Matthews, porque Matthews es un niño especial, él es autista. Sin embargo, la superación que él ha tenido ha sido tan grande que ahora nos ponemos a discutir y él sale ganando. Sí. Sí, porque él está estudiando psicología y antes de anoche me dijo que él sabía más psicología que yo, que era lo que yo estaba hablando. Porque él estaba estudiando, entonces él cree que porque estaba estudiando psicología, psicológicamente él podía manejarse mejor que yo. Y peleamos por eso. Y entonces la mamá se preocupó muchísimo, pero realmente Matthew ha venido desde los 17 días de nacido a nuestra vida, porque mi esposa quería una niña rubia, ojos azules, pelo bueno, toda la clase de cosas que uno ve físicamente, pero no ve internamente lo que realmente significa para cada persona. Y Matthew ha sido una persona que nosotros hemos tenido que aprender a manejarlo. Al principio se nos hacía difícil porque él estaba muy pequeño y no entendíamos, él no hablaba. Pero desde que yo decidí que nos mudáramos para Santo Domingo, yo dije, allá lo pongo a hablar o pita o bota el fondo, como dice. Y gracias a Dios el Señor nos ayudó y ahora hay que mandarlo a callar para que no hable. Pero Matthew es la alegría. Es más, cuando yo tenía mi lunar ahí, yo decía que él era la peonía de mi cara. Es increíble. Ahorita estábamos llamándolo y no lo pudimos conseguir y nos preocupamos un poco. Pero después me dice la mamá que es posible que esté dormido, que es posible que lo tenga apagado, o sea, toda esa clase de cosas que la mamá tiene en su mente para tranquilizar a uno. Pero Matthew es todo. Qué bueno y ha sido una fuente de inspiración para continuar. Sí, claro, Matthew. Él todos los días está diciendo, cuando yo me vaya de aquí de mi casa, qué sé yo cuántas cosas digo, cuando tú te vayas me voy yo contigo también. Ajá. ¿Qué edad tiene en este momento, Matthew? Tiene 23 años ya. 23. Qué bueno. Fernando, sabemos que tienes el tiempo limitado porque está en pleno soundcheck. Te quiero agradecer que nos hayas permitido estos minutos. Para mí fue muy impactante tu participación en el concierto del Alfa en el Madison Square Garden. Vimos no solamente la actuación de Fernando Villalona, que todo el mundo esperaba, pero vimos una idea, una intención de quizá darle la mano
a un amigo, a un joven que está empezando, joven en su carrera, no desconozco qué edad tiene el Alfa, pero obviamente es más joven, y vimos allí un empeño de darle una mano, un empeño. ¿Qué piensas tú de esta nueva generación de músicos urbanos que la República Dominicana se ha convertido como en un semillero de músicos urbanos, tal cual como los peloteros? ¿Cómo percibes tú la música urbana y esta participación tuya en el concierto del Alfa? ¿Realmente qué significó? Bueno, primero tengo que comenzar por el principio. El primero que le dio a él la primera patadita fui yo, pero no con un dembow ni nada de eso, sino con un merengue. Sí, entre el grupo de ellos, yo lo busqué la forma de que nos uniéramos y ellos me llamaron y me pidieron que si es que aceptaban la reunión para hacer un mix o no sé si eso, una colaboración con un artista urbano para ligar el merengue con la parte urbana. Y entre ellos eligieron al Alfa. Y yo dije, bueno, si ustedes eligen al Alfa, yo no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es hacer una introducción con la música urbana para que el merengue se nutra del dembow, de la música urbana, y la música urbana lleve su parte del merengue. Y grabamos la canción que se llama Si me enamoro a mi mujer, si me enamoro a la mujer, yo le enamoro la de él. O sea, hicimos un mano a mano, que eso fue una bomba mortal. El que me enamora a mi mujer es fácil, le enamoro la de él. ¡Esa! Pa' que repete. Los rangos. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Le mando flores a la de él, pa' ver si le va a gustar. El que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él. Le echo un piropo a la de él, se la invito a parrandear. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Que lo ajeno es de su dueño y mi negra es de este negro. Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. ¡Esa! Yo le enamoro la de él, la trato heavy, mensajito por el cel, mucha caricia y regalito bonito. Dame un besito, bomboncito, vamos a hacerlo donde tú quieras. Que yo tengo los bolsillos con papera. Tu marido me enamoró mi mujer, que vamos a hacer tú y yo con él. Tu marido me enamoró mi mujer, vamos de quitarnos, dime que lo que. Tu marido me enamoró mi mujer. El que le guste mi mujer se está buscando un problema. Debe gustarle la de él, no la deje descuidar. El que pretenda a mi mujer, porque no busca la de él, es que la debe querer, no se la pueden quitar. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Que lo ajeno es de su dueño y mi negra es de este negro. Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar.
Y cada vez que iban pasando los días, ya como a los 2 meses me llama, papá, ya compré mi primer apartamento. Yo, ¿cómo? ¿Tan rápido? Como a los 3 meses, los 4, compré mi segundo apartamento porque es un negociante increíble. Hasta que emigró para Miami. Entonces se codió con todos los mejores productores y él es sumamente, bueno, esta era es totalmente diferente a la de nosotros. Ellos tienen la oportunidad de que conocen muy bien lo que es las redes sociales y las redes sociales le está dando a ellos dinero que nosotros no pudimos coger porque estamos sumergidos en la anterior vida. Y él me dijo, mi viejo, yo quiero que usted esté conmigo en el Madison Square Garden. Y yo, wow, ¿qué día es? Y yo tumbé una fiesta. No que la tumbé, no, la pospuse. Le pedí que por favor me dejaran darle esa otra patadita. Y cubrieron todos los gastos. Yo decía, no, tranquilo. Y él me decía, por Dios, déjeme pagarle yo todo porque usted me está haciendo su participación vale la pena. Bueno, la cuestión fue que cumplí y para mí fue completar un ciclo de algo que quizás Dios me puso en el camino para que este éxito de este niño haya sucedido y lo haya podido lograr, porque según tengo entendido, en los diferentes lugares donde ha ido ha sido súper lleno todo. Y ya cuando nos comunicamos, lo único que me dice, usted no sabe lo que le agradezco. Yo digo, no me lo agradezca a mí, agradecelo al Señor, porque nos puso en el camino. La música del dembow, la música hay que entenderla, que es la que está en el momento en Santo Domingo y se está metiendo para el mundo entero. Yo la apoyo. Me gustaría que algunas cositas desaparecieran, pero ese es el código de ahora. Claro. Si cambian el código, puede ser que no tengan el éxito que tienen, porque hay morbosidad, hay un poco de tigueraje, hay un poco de todo. Pero es así, es el código de ahora. Yo siempre fui muy reservado y muy cauteloso con las cosas que deben ser dichas. Y se me hace difícil salir de ahí, porque yo no puedo venir con la misma forma la misma exposición de ellos. Bueno, Fernando, para concluir, hay un tema que no sé por qué, pero se ha puesto, no de moda, porque eso ya viene de una tradición de mucho tiempo, pero muchos artistas, muchos cantantes famosos de la República Dominicana han tomado el rumbo de la política. ¿Alguna vez te ha interesado la política? Sí, yo fui candidato a senador por la provincia de Dajabón, por el partido balaguerista, no reformista, no, porque yo no soy partidario de ningún partido, pero sí soy seguidor de líderes, como he visto que me han seguido a mí. Yo creo en las personas, no en los partidos. Yo tuve una relación con el doctor Joaquín Balaguer desde muy temprana edad. Y un día fui a saludarlo a su casa, a consultar algo con él. Y ahí estaba un senador, un diputado de ese tiempo, Genao, que es de Bonao o de Constanza. Y aprovechó que yo le estaba haciendo un cuento al doctor Joaquín Balaguer, porque yo hice 2 canciones de él, que se llama La Carreta y Romanticismo. Por si acaso, para que lo busque, para que vea qué cosa más linda. Y él aprovechó ahí, escrito por el doctor Joaquín Balaguer. Romántico, quizás me soñé contigo, me nace fácil el cántico, en el amor busco abrigo, todo mi ser está lleno de tu imagen peregrina, lo demás me es todo ajeno, porque solo me fascina.
la púrpura de tus senos y el sol que en tus ojos luce, más la miel que se produce con excitante derroche en tu boca de coral, en tu boca que seduce, como seduce la noche y seduce lo fatal. Increíble. Cuando tú oyes esa canción, principalmente el romanticismo, es algo muy erótico, pero ¿de qué manera dicha? Y la carreta es algo más político que otra cosa, pero no me quise meter a entender mucho ese lado. No fui favorecido, perdón, porque él me lo pidió. Eso pasó 3 meses antes de las elecciones y ya todo el mundo estaba comprometido. Y cada vez que yo iba a hacer mi recorrido por mi zona, ya todo el mundo me decía, te amo, te quiero, pero ya estoy comprometido, me encantaría, pero también si tú ganas vas a tener problemas porque te vamos a perder como artista. O sea, supieron cómo salir de mí. Pero sí, a mí me fascina la política, pero la política pura, porque esto es un juego de movimiento para curar un país o podrirlo. Y yo creo que la mejor indicación es la de favorecer al país, pero Dios sabrá. Nos hubiese encantado poder disponer de más tiempo. Tenemos una cantidad de inquietudes que nos hubiese encantado compartir con Fernando, pero sé que sus músicos lo están esperando para continuar con el trabajo y poder afinar todo para que esta noche el sonido sea perfecto. Fernando, mucho éxito. Gracias. Feliz regreso y que, como dicen aquí, no va largo. No te olvides de nosotros y regresa pronto. No va largo. No va largo.